Hola amigos de Autofácil y bienvenidos a un vídeo súper rápido de toma de contacto con el que sin duda es el limón más bonito que habéis visto en toda vuestra vida. Bienvenidos al vídeo de toma de contacto con el Volvo EX30 100% eléctrico. Cortinilla. Bienvenidos de nuevo a este plano lateral que me va a ayudar a comentar una de las características fundamentales de este X30 y es su compacidad. Mide solamente 4,23 metros de largo, lo cual es sensiblemente inferior, aproximadamente por una media de entre 10 y 7 centímetros a lo habitual dentro del segmento, y hace que parezca un coche realmente coqueto y maniobrable en ciudad. Creo que puede ser uno de sus principales atractivos. La distancia entre ejes es de 2,65 metros y eso tiene consecuencias en las plazas traseras, luego lo veremos, y también en el maletero, que ofrece 315 litros de capacidad con 2 niveles de almacenamiento. Personalmente, aunque no sea una cifra que empieza por un 4, me parece más que suficiente para el maletero. Lo que encontramos debajo de la chapa es algo que comparte con otros coches del grupo Geely, como por ejemplo el Smart First y el Smart Third, y es un paquete bastante convincente. En la parte posterior encontramos un motor eléctrico, eso significa que este coche siempre es de tracción trasera al menos, con nada menos que 200 kilovatios de potencia, que se traduce en 272 caballos, que demonios es bastante, sobre todo para un coche que pesa 1850 kilos, incluido el conductor, de manera que desde el punto de vista de las prestaciones jamás vamos a encontrar reparos. Entre los ejes, por supuesto, encontramos una batería. En este caso encontramos dos baterías diferentes. Hay una batería pequeña de 49 kilovatios hora con tecnología LFP, y después hay una batería grande de 64 kilovatios hora, por supuesto siempre utilizables, con tecnología NMC. La batería de 49 kilovatios hora no descarto en absoluto que sea suficiente para aquellos que quieran realizar recorridos urbanos y periurbanos, porque además viene en combinación con el motor de 200 kilovatios, de manera que aunque la autonomía puede que sea un pelín limitada, las prestaciones son espectaculares. Con esa batería pequeñita, este Volvo X30 está disponible desde 37.500 euros, que es un precio bastante rompedor que ha acaparado un montón de titulares. No obstante, la versión que tenemos aquí es la que incorpora el acabado intermedio, que se llama Plus. Tenemos Core, Plus y Ultra, y la batería NMC de 64 kilovatios, y cuesta alrededor de 46.500 euros, que ya empieza a ser un precio considerable. Por encima de eso, como digo, tenemos un acabado todavía más sofisticado, el Ultra, y además la posibilidad de contar, igual que pasa con las versiones Brabus del Smart First, con un motor eléctrico delantero que eleva la cantidad total de potencia hasta unos desmesurados 428 caballos, una cifra que a mí me parece totalmente irracional, pero por la que mucha gente sin duda se va a decantar, aunque solo sea por el morbo de tener un pequeño coche eléctrico con más potencia de lo que podían soñar hace 20 años, yo que sé, pues muchísimos Ferrari incluso. En cuanto a la carga, también buenas noticias. Aquí tenemos nuestro puerto de carga con sus dos obturadores. En corriente alterna podemos cargar este coche en trifásica y hasta 22 kilovatios de potencia. Eso significa que en un centro comercial o en caso de emergencia podríamos tener la batería completamente cargada en nada menos que 3 horas, nada menos en el sentido de pequeño, no de grande. En la conexión inferior tenemos para cargar a corriente continua 400 voltios, que es lo que tiene esta batería. Volvo garantiza que se puede cargar del 10 al 80% en solo 26 minutos. En nuestra prueba hemos tardado 29 minutos o 28 con algo en conseguirlo, de manera
manera que podemos decir que prueba superada, muy buena marca estar por debajo de esos 30 minutos. La carga se realiza holgadamente por encima de 100 kilovatios hasta pasado el 50% de estado de carga en nuestro experimento con algunos altibajos. A partir de ahí va descendiendo progresivamente al 80, al 70 y consigue pasar del 80% por encima de los 60 kilovatios que nosotros consideramos necesarios para que la carga del 10 al 80 sea realmente práctica. Como pasa en todos los coches, es conveniente retrasar la carga lo más posible para poder cargar en la zona en la que esta es más práctica. Y en cuanto al maletero, podría abrirlo utilizando esta llave, pero resulta que esta llave es keyless, ¿vale? Incorpora una batería, incorpora un transpondedor como una llave normal, pero no incorpora botones para abrir, cerrar el coche, etcétera. Eso se hace de manera manual, pulsando la rebaba que hay en el tirador de la puerta, o automática al acercarte y alejarte, y hay que reconocer que es un sistema que funciona bastante bien. A veces tarda un poco en cerrar el coche y te deja un poquito desconcertado. Preferiría que además emitiese, como hacen muchos otros coches, por ejemplo los Renault, un discreto pip, para que según te estás alejando te quedase perfectamente claro que el coche se ha quedado cerrado. Pero os lo enseño en imágenes de recurso. Ya veis lo que os dije. Tiene 315 litros de capacidad, yo creo que es holgadamente suficiente, incorpora buena iluminación, incorpora ganchos, no incorpora una salida a 220 voltios, pero lo compensa con un gráfico que nos deja perfectamente claro aquellas cosas del IKEA que por mucho que queramos no van a caber en nuestro Volvo EX30. Y ahora creo que estamos prácticamente preparados para ir al interior. Simplemente destacar algunas cosas llamativas de este coche. Algunas son positivas, como por ejemplo las animaciones que se dan en la luz diurna delantera y trasera. Van a llamar mucho la atención de la gente y van a ser sin duda un argumento de venta. En cierto modo relativamente malas, bueno, el hecho de que contamos con estos neumáticos que son muy buenos por anchura y por diámetro de llanta, pero que desde el punto de vista de la autonomía creo que no son realmente óptimos. 245 de anchura, 19 de pulgada es algo excesivo para un coche en el que, no nos engañemos, jugando en la liga de los 64 kWh nos encantaría apurar al máximo la autonomía. Por supuesto, si os lo estabais pensando, cuenta con bomba de calor para climatizar el interior, pero para hablar de esas cosas creo que lo mejor es que vayamos adentro. A veces pasa esto. Bienvenidos al interior del EX30, que es sencillo pero tiene un montón de cosas interesantes y además combina dos filosofías de diseño. Por un lado, la de incorporar un montón de ideas originales que funcionan. La segunda, la de copiar un montón de ideas originales de otros que también funcionan. Y es algo que no me parece para nada malo. ¿Te gusta? Cópialo. No hay nada humillante en ello. Pero antes de meterme en el lío, quiero destacar dos asuntos del exterior que no he mencionado. El primero, el hecho de que debajo de la tapa del motor, de lo que sería el motor delantero, que en este caso no tenemos un frunk o fraletero. Hola Lars. Que tiene solamente 7 litros de capacidad y que sirve exclusivamente para guardar los cables, que al fin y al cabo es para lo que recomiendo que se utilice, de manera que ningún problema con eso. Y después el hecho de que los retrovisores tienen un diseño interesante, desde el punto de vista de que el cristal no se mueve cuando ajustan los retrovisores, sino que se mueve todo el retrovisor. Eso penaliza un poco la reducción de anchura del coche cuando plegamos los retrovisores, pero eso nos obedece para que quede increíblemente chic y sexy la primera vez que lo ves. Ahora sí, vamos a centrarnos en este interior y, si os parece, vamos a ir de izquierda a derecha. Primero, las puertas carecen de prácticamente todo lo habitual, como por ejemplo altavoces o mandos de los elevalunas, y eso nos permite hacerlas especialmente amplias para dejar objetos o, por ejemplo, dejar la pierna, y eso es fantástico porque este coche está un poquito en el límite de lo que yo consideraría la distancia óptima entre el pedal de freno y lo máximo que se puede sacar el volante hacia adelante, de manera que tienes que abrir un poquito las piernas, pero como no hay nada que te moleste en la puerta y tampoco hay nada que te moleste en esta zona central, porque nadie ha tenido la bendita idea de poner una consola innecesaria con o sin un almohadillado alrededor, puedes ir conduciendo muy cómodamente. Segundo, los materiales.
Aquí encontramos una mezcla un poquito ecléctica de cosas, pero que da buen resultado. Tenemos un plástico blandito aquí arriba, tenemos un plástico de neopreno muy sexy en la parte superior del salpicadero, y después hay otros materiales que tal vez pretenden, o puede que incluso lo sean, jugar con la idea de que son reciclados o supermodernos, como por ejemplo este plástico duro que tenemos aquí, que parece una mezcla de fibras de vidrio embebidas en resina, o el plástico duro que encontramos en la parte inferior de las puertas. En cuanto al tacto, es rugoso, hasta el punto de que si vas, por ejemplo, en manga corta y apoyas mucho el codo, puedes dejar manchitas de piel debido a que son un poquito abrasivos, que se limpian simplemente haciendo así, pero para que os hagáis una idea de cuál es el aspecto. ¿Serán reciclados o no? Sinceramente me es indiferente. Son duros, pero tienen un aspecto molón, de manera que lo uno compensa a lo otro y ninguna pega que poner en ese sentido. Los aireadores tienen un diseño muy bonito, me resulta muy frustrante que no se puedan girar lo suficiente, este hacia la derecha, este hacia la izquierda, porque me gustaría tener más aire hacia la cara y las manos, pero resulta que acaban aquí. Yo habría quitado un poquito de espacio aquí para poderlos traer un pelín a la derecha o a la izquierda. Vamos con las cosas que hemos empezado a copiar. Aplausos. Por ejemplo, este volante pequeñito con una dirección súper asistida y un aspecto un poquito hexagonal, es un homenaje evidente a Peugeot. Me parece una buena idea, no lo vamos a criticar en absoluto. Este mando para seleccionar el desplazamiento y que además permite activar el control de crucero adaptativo cuando tiramos hacia abajo, es un doble homenaje, por un lado a Mercedes y por otro lado a Tesla. Como en este lado hemos homenajeado a Mercedes, en este otro lado también tenemos que homenajearle con un mando que combina el control de los intermitentes, de las luces y de el limpiaparabrisas girando un poquito. Al principio puede resultar rayante, inmediatamente te acostumbras, absolutamente ningún problema tampoco con eso. Aquí en el centro encontramos dos mandos para controlar los elevalunas, tanto delanteros como traseros. Y he dicho dos mandos, lo he dicho bien, porque hemos incorporado, en homenaje a Volkswagen, el mismo botón que encontramos en un ID3 y en todas las iteraciones de la plataforma MEB para controlar con los mismos mandos que usamos para adelante las ventanillas traseras. Al principio un poco engorroso, pero desde luego no creo que sea como para poner el grito en el cielo. Ya que estoy hablando del túnel central, fijaros, esto sí que es idea original, no copiada de nadie, hago así y tará, salen dos posavasos que tienen además unas lengüetas geniales para colocar, por ejemplo, el móvil en esta posición y ver el mapa o lo que sea de CarPlay, en el caso de este iPhone. Y además, si hago así, desaparecen los posavasos para colocar otras cosillas. Esto impecable. Encima lo puedo colocar en dos longitudes diferentes, de manera que, concho, pues premio a la bombilla para el que ha hecho esto. Vamos a seguir con cosas que sí que son homenajes. He enseñado antes un móvil, fijaros, ahí abajo lo que tengo es una bandeja que es un claro homenaje a un Model 3 o un Model S. Es un lugar en el que cargo inalámbricamente el móvil, del que no se mueve cuando lo meto bien hasta abajo, porque ahí está sujeto, pero sujeto con una fuerza brutal, como si fuera, por ejemplo, la misma fuerza que aplica la bandejita de parque de atracciones de un BMW iX1, como el que veíamos el otro día, y obviamente puedo consultar todas las notificaciones de un vistazo. Además están lo suficientemente lejos como para desterrar la tentación de meter el dedito. Y ahora ya podemos ir a hablar de la pantalla central, que como podéis comprobar está basada en Android Automotive. A diferencia de otros modelos de Volvo, aquí la marca sueca ha claudicado y ha dicho: vamos a ver, si nuestro principal cliente desde el punto de vista de la utilización de servicios de Google es Google Maps, vamos a diseñar todo lo demás de manera que parezca bien integrado con Google Maps, utilizando colores claros. En la parte superior encontramos, bueno, ahora la P, pero cuando ponga la D, vamos a encontrar ese numerito que es la velocidad a la que nos estamos moviendo, en claro homenaje también a lo que podría ser un Tesla Model 3. Y aquí tenemos, por ejemplo, Google Maps, que está integrado dentro del coche. Esto no es una proyección del teléfono. De hecho, y bueno,
Obviamente no tiene por qué ser un problema en todas las unidades, solo en esta. He probado mi teléfono con un montón de cables, con este y con otro, y no he conseguido poner CarPlay para ver exactamente cómo se fusionaba una pantalla vertical operada por Android Automotive con una proyección de pantalla de uno de sus archirrivales. Supongo que es algo que solo le pasa a esta unidad y que ya se ha resuelto. Pero no nos desviemos. Vamos primero a hablar del hecho de que Google Maps es un excelente asistente de viaje porque realiza unas predicciones muy buenas de consumo, tanto a la ida como a la vuelta, que es algo que podrían, demonios, pues introducir todos los navegadores. Pero vamos a decirle, por ejemplo, que queremos ir a Valencia, España, y me va a decir que llegaría con un menos 58 al cargar. Se sugiere cargarlo, me he encontrado 2 paradas de carga, no solamente una, porque estoy muy lejos del centro de Madrid, y me la sugiere, y hasta aquí todo fantástico. ¿Qué ocurre? Pues que resulta que, y yo no digo que esto sea culpa de Volvo, pero al fin y al cabo estamos dentro de un Volvo. Si te acercas a la zona de la A3, que es una zona que tenemos bastante trillada en todos nuestros vídeos y casi nos conocemos de memoria los cargadores por los problemas que ha habido en Atalaya del Caña Bate o Atalaya del Caña Betes, según quien lo pronuncie y vaya allí casi quedándose sin batería diciendo que los coches eléctricos gastan mucho cuando hace frío, que a veces es verdad, pues no encontramos ningún cargador. Y eso es un poco frustrante porque por un lado tenemos un sistema operativo que nos hace una buena estimación de autonomía y por otro lado tenemos un mapa que todavía no tiene toda la información sobre cargadores. He visto noticias que dicen que está a punto de caer esa actualización y que ya tendremos una muy buena planificación. Y eso nos va a evitar utilizar otras aplicaciones como ABT Route Planner y similar, porque uno de los atractivos de este sistema operativo es que podemos descargar de la Play Store aplicaciones alternativas. Por ejemplo, que nos gusta Waze, podemos utilizar Waze en nuestro coche, insisto, sin proyección alguna del teléfono, o también podemos utilizar Tidal, que como sabéis es un proveedor de música en alta definición que consigue que le saquemos todo el partido a esa enorme barra de sonido Harman Kardon, que es una de las cuestiones que vienen incluidas con este acabado intermedio más recomendable de todos, que como sabéis se llama Plus. Esta interfaz tiene algunas cosas que son buenas y otras que no son tan buenas. Afortunadamente las malas se van a poder arreglar con una actualización, pero debéis conocerlas ya de antemano. Desde el punto de vista de cómo hemos pensado esto, creo que patina en algunos aspectos. Por ejemplo, este botón de aquí es programable. Debería ser un asterisco, pero por algún motivo son 2 ventanitas. Bueno, eso me da igual. El asunto es que cuando yo lo pulso, pues sale ese icono de ahí que lo único que me dice es que lo estoy pulsando, pero no me dice cuál es el efecto que estoy consiguiendo. Veis que sale una especie de acelerador porque lo tengo programado para que active el One Pedal, pero como no se queda marcado en gris, no sé si lo he encendido o lo he apagado. Importa un bledo porque la activación del One Pedal es bastante evidente, pero corcho, eso es un claro defecto de diseño. Veis que aquí puedo ver la distancia recorrida en el odómetro y el consumo medio, jaja, pues hasta que le dé a la D, porque cuando le doy a la D desaparece esa indicación y ya no puedo ver cuánto voy gastando ni qué distancia he recorrido, salvo que contad, haga una pulsación, haga otra pulsación y consiga llegar al menú de los ordenadores de a bordo, que deberían estar ahí arriba para ser compatible con la indicación del navegador, etcétera, etcétera. 3 pulsaciones y os aseguro que durante cada una de las 3 pulsaciones, eso que tengo ahí delante, que es donde podría haber una instrumentación y que es una cámara que vigila mi atención, me va a decir, céntrese en la carretera, porque además la puñetera funciona con una precisión extraordinaria. Cuando te dices céntrese es que no estás mirando, cuando te dice considera un descanso es que estás bostezando como si esto fuera una peli romántica horrible de los años 70. Y finalmente un par de asuntos. El primero es algo que tiene que ver con Google, que no tiene que ver con Volvo, pero que resulta un poquito mosqueante. Cuando nosotros le damos aquí y le damos a ajustes y le damos a privacidad y le damos a anuncios, nos sale este cartelito que nos dice que sí, que Google nos está fichando también en el coche. Creo que no tiene absolutamente ninguna trascendencia porque nos está fichando en las tablets, en los ordenadores y en los teléfonos móviles que tenemos. Este era el último espacio en el que todavía no había conseguido meter mano, pero precisamente por ese motivo creo que es posible que os resulte un poco frustrante esta última renuncia, ¿vale? Es una serie de renuncias progresivas a la privacidad. El coche era todavía uno de estos bastiones que parecían invulnerables,
con la incorporación de Android Automotive ha ocurrido lo que más nos temíamos. Y después, si doy 2 veces aquí, bueno, ni siquiera 2 veces, una, es que a veces tarda un poquito, creía que eran 2, se abre lo que tenemos como guantera, que como podéis comprobar no es tan grande como nos gustaría. A duras penas cabría el manual del coche, que esta unidad no incorpora. Sin duda, esto es un efecto derivado de que la zona del pasajero la hemos tenido que utilizar para incorporar todo el sistema de climatización del coche, y esto nos debería llevar a pensar que las plazas traseras van a gozar de un espacio extra, y desgraciadamente no es así. Con esta posición de conducción, que es la apropiada para un individuo de un 83, un 85, las plazas traseras se quedan pequeñas, pero pequeñas del orden de no vamos a hacer aquí un viaje medio largo, sino que las vamos a utilizar, no diré que en caso de emergencia, pero sí esporádicamente para niños, personas no muy voluminosas. Y en ese sentido el coche me resulta un poquito, no diré decepcionante, pero sí lanza un warning, un aviso, para quien se lo vaya a comprar. Tiene que ser aquel que valore los 4,23 metros del exterior, que son muy poquitos, frente al disponer de un maletero muy grande, el que tiene este coche me parece suficiente, y unas plazas traseras aceptables y utilizables, a pesar de que otros detalles de las mismas, como por ejemplo el tamaño de las puertas, sí que son muy convincentes. Y ahora que hemos hecho este repaso a todo el interior del XC40, pues creo que es el momento de darle acá, de girar el volante súper ligero, de ponernos, por supuesto, qué cosas hago, estoy como loco, el cinturón, y ponernos en marcha para darle una vuelta. El EX30 en marcha. Vamos a intentar hacer una reseña lo más sucinta posible. La primera impresión es muy buena. Se nota que el bastidor es rígido y que la suspensión está puesta para proporcionar confort. El interior es silencioso y el acelerador no hace falta pulsarlo ni siquiera hasta el 50% de su recorrido para comprobar que las prestaciones son elevadas. De manera que estás contento. Después lo llevas a entornos un poco más complicados, como por ejemplo carreteras como estas, y compruebas que hay algunas lagunas en cuanto a la cantidad de información que transmite la dirección, que es prácticamente inexistente. Tiene 3 niveles distintos de dureza, vamos en el más duro y ya está demasiado asistida para la cantidad de información disponible, y en el modo más blando es prácticamente de chiste, y falta también control de la carrocería. Muchas veces pasas por irregularidades y el boing se convierte en boing, boing, boing. Es un coche que no te transmite claramente dónde está el límite del tren delantero y que no invita a conducirlo deprisa. Puede que llevar esta disertación a estos extremos sea un poquito demasiado, pero al mismo tiempo tenemos los ejemplos del Volvo XC40, vale, que aquel tenía 408 caballos, o el Polestar 2, que tenían un comportamiento cuando se iban acercando al límite realmente impecable, y que era lo que yo esperaba encontrar también en este X30, porque gracias a esta dirección tan asistida y directa, el coche de entrada se siente ágil. Esa agilidad la tiene que mantener con información para el conductor durante toda la envolvente de funcionamiento dinámica del coche, es decir, en todo momento, por decirlo de una forma menos repollo. Vamos con cosas menos profundas. El tacto del freno es bueno, el recorrido del pedal es un poco elevado, pero no hace cosas raras ni cuando estás a punto de detenerte, ni en función de la cantidad de carga de la batería, de manera que muy bien. No tenemos una amplia selección de modos de regeneración, esencialmente tenemos 2. Podemos ir sin ningún tipo de regeneración prácticamente, o podemos pulsar, ya sabéis, el botoncito comodín del volante si lo hemos programado así, o esto de aquí, y después ese botón de ahí para activar el One Pedal. Es un One Pedal que tiende a parar el coche, pero no de manera muy intensa, de manera que si no somos muy precavidos o nos anticipamos demasiado, vamos a tener que acabar utilizando el freno. Tampoco me parece que sea un problema, pero tenéis que tener en cuenta que no es un coche para aquellos que estén buscando un montón de niveles de regeneración, o por ejemplo un sistema de regeneración adaptativa en la cual responde en función de los coches que hay delante o del trazado de la carretera, o si nos estamos acercando a un ceda del paso o un stop. Simplemente una consideración a tener en cuenta. Sobre el asunto de los consumos, bueno, pues podemos hacer una pulsación aquí, bueno, le tenemos que volver a dar una pulsación aquí, le damos aquí a estado de vehículo, le damos información del viaje, y aquí tenemos, yo me
fijaría no en viaje actual 21,4, ya sabemos que esto es un vídeo y siempre el consumo es elevado, sino desde el último reinicio 19,7. También es una cifra alta, con temperaturas súper bondadosas como las que estamos disfrutando durante esta prueba. Uno se puede mantener en 18 e incluso un poquito por debajo de 18. Me queda comprobar qué pasa cuando nos ponemos en 5 grados o algo por el estilo, si nos quedamos por debajo de 20 o nos vamos un poquito por encima, pero en general es un coche que gasta tan poco como cabe esperar de su peso contenido y sus dimensiones también contenidas. Y finalmente mencionar el fantástico funcionamiento de los asistentes a la conducción. El de ángulo muerto va muy bien, el control de crucero adaptativo con mantenimiento de carril también va bastante bien, ya sabéis, para activarlo le tenemos que dar un toquecito para abajo a esta palanca y es especialmente estricto para nuestra seguridad el de atención del conductor. Cuando este sistema nos diga que no estamos prestando atención, es que no estamos prestando atención, y cuando nos diga que estamos bostezando, es que estamos cansados de verdad. He estado a punto de dispararlo con eso que acabo de hacer. Y básicamente estas son unas pinceladas muy gruesas sobre cómo funciona este coche. Es confortable, se le nota rígido, es súper fácil de conducir, la primera impresión es de extremada agilidad, muy ratonero, muy fácil de utilizar en ciudad, pero con un chasis que creo que está un poquito por debajo de lo que esperaba encontrar para los 272 caballos de propulsión que tenemos, y eso en ese sentido me ha dejado un poquito chof. Creo que la relación chasis-coste del vehículo podría perfeccionarse un poquito más. Creo que es el único apartado de todo el coche que no está a la altura de lo que esperamos encontrar en un Volvo. No estoy hablando de súper deportividad, pero sí estoy hablando de niveles elevados de información para el conductor. Y con estos brochazos creo que estamos en condiciones de dirigirnos de nuevo a nuestro campamento base para una conclusión sobre este, lo he dicho ya varias veces, precioso Limón. Y hasta aquí hemos llegado con esta primera toma de contacto rapidísima con este precioso Volvo EX30, un coche que tiene muchos atributos positivos y algunas pegas que tenéis que tener en cuenta. Primero, sus dimensiones compactas, ideal para quien busque algo pequeñito. Segundo, su diseño totalmente emocional. En este amarillo con techo negro es realmente arrebatador. Probablemente ese sea uno de sus argumentos fundamentales de venta. Ya sabéis que lo tenemos disponible con una batería pequeña por un precio inferior a los 40.000 euros, pero creo que el grueso de las ventas va a ser esta batería grande que, sin permitir realizar grandes viajes, a poco que te planifiques, sí que te va a permitir llegar a cualquier sitio, acompañado además de un motor trasero que proporciona prestaciones más que suficientes. El interior está plagado de ideas interesantes, aunque no deja de ser una tablet con ruedas, y es posible que en ese sentido algunos usuarios no estén dispuestos a pasar por el aro de esa decisión de diseño. Y ya sabéis que tenemos el warning, luz ámbar, para las plazas traseras, que podrían ser un poquito más grandes, no llegan a ser las de un superdeportivo. En plan 911, desde luego no son adecuadas para que personas muy grandes completen muchos kilómetros ahí detrás de manera habitual. El maletero, ni fu ni fa. Para mí, personalmente, suficientemente grande. Problemilla que tiene, que es un producto premium y tiene un precio un poquito premium, aunque el de batería pequeña, como os he dicho, se encuentra un poquito por debajo de los 40.000 euros, con este nos estamos yendo a los 46.000. ¿Está justificado desde el punto de vista de que es realmente exclusivo? Creo que sí. Mucha gente se va a decantar por ir la extra mile, etcétera, con alternativas tan razonables como los productos chinos que existen actualmente en el mercado, todos ellos por debajo de los 40.000, o los productos nacionales con precios muy radicales, como por ejemplo un Cupra Born de 77 kilovatios hora. No lo acabo de ver del todo claro. Lo que sí que está claro es que si los fans de Volvo querían un automóvil eléctrico 100% con una plataforma dedicada y un factor de forma que les permita desenvolverse en ciudad de manera fantástica, con esta preciosidad de coche lo han conseguido. De manera que si Volvo es vuestra marca,
y es exactamente lo que estabais buscando, no os lo penséis más, porque el producto en general es muy competente. Explicado esto, ya solo me queda recomendaros que entréis en autofacil.es para estar al corriente de todas las noticias del mundo del automóvil, que nos sigáis en todas nuestras redes sociales, que le deis a la campanita y al suscribirse para que estéis al corriente cuando saquemos la siguiente prueba de este coche, que no sé si será del de batería pequeña o del de 428 caballos, menuda locura, pero bueno, ya que basta con pedirlos, pues habrá que sufrir y pasar por el aro. Y como siempre digo, muchísimas gracias por vernos.